tal? Bienvenidos a un nuevo podcast de Día MSC. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que, pues seguramente todos los que hemos viajado al extranjero, pues nos ha dado miedito llegar a la aduana y presentar los documentos, porque pues a todos nos da miedito de repente que nos deporten, ¿no? Que nos vayan a negar el ingreso a un país. Y precisamente vamos a hablar hoy de este tema de cómo evitar que seamos deportados o que no seamos admitidos en un país, sobre todo en México, ¿no? Que les va a servir a todos para cualquier país porque pues, generalmente tienen los mismos procedimientos en todos los países. Sin embargo, pues vamos a hacerlo de México. Les damos la bienvenida y saludo al licenciado José Luis Aguado y al licenciado Ernesto Rizo en ese orden. ¿Cómo están, abogados? Buenas noches. Pues muy feliz de que otra vez estemos de regreso, ya a poquito tiempo de regresar a la poderosa, ostentosa y bellísima Ciudad de México, o veremos a dónde nos lleva el camino. Y pues mucho gusto de estar otra vez compartiendo el espacio contigo, Abraham, y contigo, Ernesto, porque pues siempre es bien interesante estar hablando de temas migratorios. Pues de antemano, muchas gracias a todas las personas que ven nuestros videos, pues para que podamos hablar sobre un tema bien interesante como es la deportación. Hola, hola, José Luis, Abraham, un gusto estar de nuevo con ustedes y con todas las personas que nos ven, que nos escuchan a través del podcast. Como siempre, con mucho ánimo de realizar estos podcasts con la intención de ayudar a todas las personas que quieren migrar a México, de apoyarles en sus trámites, de resolver dudas y sobre todo de reducir esas inquietudes y esos miedos que muchas veces existen de emigrar a un país que pues es desconocido, ¿no? Yo creo que este podcast y todos estos videos que hemos hecho sirven para que la gente sepa cómo es el proceso de emigrar a México desde antes de, durante y ya una vez estando en este país, cuáles son sus derechos y cuáles son las obligaciones que tienen que cumplir. Un placer. Muy bien, pues vamos a entrar a fondo. Vamos a primero definir lo que estamos platicando. ¿Quién me podría definir qué significa? Claro, en el argot popular, la palabra deportación es que no seas admitido y seas expulsado a tu país, ¿no? Sin embargo, ¿cómo lo podremos definir de forma un poquito más técnica y entendible, abogados? Pues empezando yo como una definición general, va a ser el mandato del presidente a través de sus instituciones, la Secretaría de Gobernación en específico, porque es la única que puede determinar este proceso. O sea, la deportación solo el presidente la puede determinar y quien la ejecuta es el Instituto Nacional de Migración a través de una orden. Entonces, la realidad es que si hablamos de manera muy simple y muy sencilla, en México no existen las deportaciones. O sea, si lo viéramos así como tiene que pasar un montón de cosas, un conjunto de procesos súper drásticos para que pueda existir una deportación. Y pues francamente, hay como medios y ya hoy en día, pues ya explicaciones generales como esto, pero como entendemos, el argot popular entiende que cuando no te dejan entrar, cuando te van a sacar, cuando te dan una orden de salida, cuando el instituto te dice te tienes que ir por algo, pues se entiende como una deportación, pues. Correcto, entonces, ¿es una salida asistida o es una negativa? ¿Cómo lo definiría el licenciado Ernesto? Es una resolución, sí, es un acto de la autoridad, es un acto administrativo que realiza la autoridad. En este caso, es una autoridad específica, que es agentes migratorios que se encuentran en los puntos de ingreso al país, o también llamados lugares destinados al tránsito internacional de las personas. Eh, o bien que se puede tomar por personal de una estación migratoria, ¿no? Diríamos, del Instituto Nacional de Migración, solo alguien que está en un aeropuerto o en una estación migratoria puede realizar este acto de autoridad. Es un acto administrativo y tiene la forma de una resolución. ¿Eso qué significa? Que debe ser un documento, ¿no? Las características de todo acto de autoridad son que esté por escrito, que esté específico, que lo dicte a alguien que debe dictarlo, que tiene las facultades, que sea documental, etcétera. Entonces cumple todas estas características
Y por lo tanto, como yo creo que ya hemos escuchado por ahí, debe estar debidamente fundado y debidamente motivado. ¿Qué implican ambas cosas? Lo primero, pues, que tenga origen en una ley, ¿no? Que no sea arbitrario, que no esté dado, pues, una ocurrencia o porque la autoridad así lo decidió sin más razón, etcétera, y que haya un motivo. Esto es normalmente, pues, que la persona migrante infringió alguna norma o no cumplió los requisitos para permanecer en el país y por lo tanto se toma esta decisión. Como es una decisión, pues puede ser combatida, ¿no? No hay ninguna decisión de autoridad que no pueda ser combatida, porque imaginemos un estado, un país en donde las autoridades pueden tomar resoluciones y que los gobernados no tengan cómo defenderse, pues sería muy problemático. Muy bien, entonces para traducirlo a los que están viendo este video y que muy probablemente están en un aeropuerto, estación migratoria o tienen una resolución, el primer acto de autoridad es en un aeropuerto negarles el ingreso. Eso sería lo que le llaman deportación. De eso vamos a hablar en este video. Segundo acto de autoridad que dice el licenciado Ernesto es que seas por medio de una resolución con un retorno asistido a tu país de origen, ¿no? Después de estar en una estación migratoria. Y la tercera es que después de solicitar un procedimiento migratorio en México, te fue negado y te dan una orden de salida. ¿Cuál empezamos primero? Vamos pensando en el aeropuerto, que creo que es el que más urge para aquellos que están ahorita atorados ahí en el aeropuerto. ¿Cómo evitamos una deportación o una salida asistida, o una negativa, perdón, en el aeropuerto, licenciado José Luis Aguado? Pues para empezar hay que entender que es un proceso que ya tiene, hoy en día, ya tiene muchos factores alrededor. Para comenzar, entendamos que no podemos aquí sí mezclar agua con aceite, ya son nombres específicos. Incluso ya ahorita las autoridades dentro de los juicios de amparo están siendo muy específicas al momento de contestar los actos y ellos dicen, es que yo no estoy deteniendo a nadie, la persona está libre y está ahí, solo yo no lo dejé entrar a México. Entonces ya están como sucediendo muchas acciones que requieren de que si un especialista analice el caso más importante. En el pasado, incluso el licenciado Ernesto y yo teníamos varias discusiones al respecto de cómo esto iba a evolucionar y hoy en día yo creo que el elemento más importante para poder definir si se puede defender un migrante en el aeropuerto es que existe una razón legítima para que pueda ingresar al país. O sea, siempre puedes defender los derechos de cualquier migrante y sobre todo una persona que no se le está permitiendo el acceso a México porque realmente de fondo es lo que estaría pasando. Debe de haber una razón y causa legítima para que pueda ingresar al país, que sería como yo creo que el punto de inflexión más importante y como elemento secundario también el saber que toda persona tiene ejercicio de derechos y que toda persona tiene derecho a poder ejercerlos y uno de ellos es ser escuchado en un juicio. Entonces, tú no me dejas entrar, pero si yo tengo derecho a ejercer mis derechos, debes de permitirme hacerlo. El hecho de que me mandes de regreso, que no me permitas el ingreso, no me permite poder hablar contigo de tú a tú con la autoridad para decirte, oye, estás equivocado, ¿no? Muchas veces puede llegar a malentenderse esta situación como un elemento donde te estarían dando la sentencia final o este tipo de cosas, pero hay que entender que sí existe y sobre todo aquí en este aspecto, ahogando un poquito más lo más de tiempo que se pueda, entender algo fundamental. No hay salidas inmediatas porque no hay una detención administrativa, o sea, no me pueden liberar en 2 horas, no me pueden liberar en 3 horas, porque no existe este intermedio por parte del juez. El juez necesita pruebas, necesita elementos y sobre todo necesita categorizar el juicio. Necesita definir, por ejemplo, la razón por la que te vas a quedar, definir si es una detención administrativa, si puede recaer en el término de detención administrativa, pero como siempre se explica, o sea, son al final del día definiciones que el abogado tiene que hacerle llegar al juez. Entonces, ¿Cómo por muy se, complicado que parezca, cómo se combate con un amparo? ¿Cómo?
O sea, lo primero es un juicio de amparo y se tiene que hacer inmediato. Eso ya hoy en día yo ya estaría recomendando incluso para personas de Venezuela, personas de Colombia, personas que vienen de países latinoamericanos. Ya estaría recomendando que el juicio de amparo incluso se esté ingresando desde el momento en el que llegan las personas, porque hoy en día ya estamos sufriendo devoluciones, bueno, deportaciones en el transcurso de 3 horas, en el transcurso de 4 horas. O sea, se están convirtiendo en procesos un poquito mucho más express. Muy bien. Ok, entonces en resumen, eh, es urgente que se contrate un abogado lo antes posible para que tramite un amparo. Ahí, por lo tanto, pues les recomendaríamos que busquen a un abogado de confianza o si les interesara, pues aquí abajo tenemos un formulario o que se metan en nuestro sitio web que es www.diamsc.com y ahí van a encontrar un botoncito que dice urgente, ¿no? Y ahí van a, pues, a poder hablar con el licenciado José Luis directamente. Ahora vamos a pasar a la parte de la estación migratoria. ¿Cómo evitamos que alguien sea deportado de una estación migratoria, licenciado Ernesto Ruiz? Claro, el mecanismo más ideal es el juicio de amparo también. Sucede que cuando una persona llega a la estación migratoria, se le forma un expediente. De hecho, en una estación migratoria, a ver, hay que saber, esto es bien importante que la gente sepa que en todo México existen muchas estaciones migratorias. Existen por lo menos 32. Esto implica que en cada estado de la República Mexicana hay por lo menos una estación migratoria, aunque hay estados que tienen más de una estación migratoria, como el caso de Chiapas, por ejemplo, por el gran flujo migratorio que existe, ¿no? Entonces, cuando un extranjero llega a una estación migratoria, se forma un expediente. Entonces, es bien importante que las primeras acciones que la persona que sabe que hay un migrante detenido sean, primero, identificar en qué estado fue detenido; segundo, identificar la estación migratoria; tercero, acudir a un abogado quien va a poder revisar el expediente; y cuarto, promover un juicio de amparo. Los enumero del 1 al 4, pero estas 4 acciones deberían ser realizadas prácticamente en un mismo momento, que es el primer eh, momento. Quiero decir, en cuanto nosotros en DIAMSC sabemos de un caso de estos, echamos a andar todas las acciones, que es ubicar en qué estación migratoria debe estar el extranjero, promover el juicio de amparo, solicitar la autorización para que como abogados podamos acudir a la estación, revisar el expediente del extranjero, cómo está, si se están respetando sus derechos, etcétera, y desde luego promover el juicio de amparo porque va a ser, como decía hace rato, detener el acto de autoridad que es la deportación. Lo primero que va a hacer el juicio de amparo y lo primero que va a hacer un juez es dictar una suspensión para que no se deporte a la persona. Entonces, mientras no se le deporte, tenemos ese margen para estas acciones: acudir, verlo, hablar con él, garantizar sus derechos y, como decías, José Luis, ver la forma en que esta persona va a abandonar la estación migratoria, o en qué derecho, qué supuesto nos va a permitir que la persona abandone la estación migratoria. Muy bien. Bueno, en ese sentido, lo mismo, lo que definitivamente es necesario es un abogado para que haga los procedimientos administrativos, jurídicos correspondientes para la defensa. Y también pues les dejamos aquí abajito el formulario. También pueden entrar a nuestro sitio web y pues llamar directamente en el botoncito de urgente y ahí van a recibir una conversación con el licenciado José Luis para que pueda orientarles o incluso pues si lo desean contratar pues ahí va a estar disponible, ¿verdad? Por último, vamos a hablar sobre la parte de los, eh, ¿cómo se llaman esto en las resoluciones? Salida del país, ¿no? Que la orden de Sí, salida. tenemos varios términos. Puede ser una orden de salida, el retorno asistido que decías hace rato, Abraham, una expulsión incluso, que se atacan prácticamente de la misma manera, pero que son de naturaleza distinta.
Sí, en A este ver. tipo de aspectos, por ejemplo, cuando tenemos una orden de salida, recordemos que siempre es importante como establecer las consecuencias. Si, por ejemplo, nosotros entendiéramos que, por ejemplo, una persona que intenta ingresar al país y no se le admite el ingreso, como tal la ley no, ante una expulsión, no establece que se va a emitir una alerta migratoria. Por ejemplo, ante el retorno asistido o la salida definitiva del país, o que también se considera como retorno voluntario, no tienen como una consecuencia negativa muy grave si nosotros lo entendiéramos de esa manera. Pero en cambio, la orden de salida que se tiene que es una obligación por parte de la autoridad, y eso las personas lo tienen que saber, cuando tú tienes una negativa de regularización en específico o un trámite de cambio de condición, la ley obliga al Instituto Nacional de Migración a establecer una orden de salida de 10 a 20 días, pero también dentro del reglamento de la ley de migración establece que las personas que superan este tiempo de la orden de salida son asequibles al establecimiento de una dentro de las listas de control migratorio, lo cual determinaría o dejaría en una alerta migratoria. Entonces, sí es muy importante en estos casos acudir, como bien lo dijo Ernesto, al juicio de amparo, al recurso de revisión, pero sobre todo sí tener un especialista que sí te diga por dónde va a ir tu camino para que le puedan establecer una suspensión y el acto como tal que va a generar el tema de la alerta migratoria, porque se genera default, eso es algo que tienen que conocer las personas, que por las capacidades que tiene el propio instituto y sus facultades intrínsecas, no tiene por qué notificarle a la persona. A ver, no tiene que, debería de, Claro. sí, pero no tiene que. O sea, puedes simplemente omitir y decir, vete, y yo te pongo tu alerta migratoria, o sea, con toda la franqueza del mundo. A mí, honestamente, no me importa si regresas o no. Y al final del día, las consecuencias de la alerta migratoria se convierten en eso: negativas de ingreso, negativas de trámite, negativas de visa. Entonces, una, sí. ¿Cómo evitar que te deporten? Porque ya la alerta migratoria sí puede terminar en una deportación. Pues ahí sí la recomendación más factual y más real sería sí agarrar a un abogado de Día MSC, y digo agarrarlo porque donde lo encuentren cuando tengas ese problema sí hay que buscarlo con uñas y dientes. Muy bien, algo que quieran agregar, abogados, algo que crean que se quedó ahí en el tintero y podríamos platicar de ese tema. Pues no sé. Realmente nada más enfatizar la urgencia. En Día MSC siempre hemos actuado de esa manera, con urgencia, en el sentido de que en cuanto sepan que una persona fue detenida, que corre riesgo de ser deportada, actuar de manera urgente y siempre saber que aunque una persona es detenida, pues tiene derechos, porque no está cometiendo un delito. Una detención en el aeropuerto, una presentación en la estación migratoria, no es un delito, es un proceso jurídico porque alguien cometió una falta administrativa, decía yo, no cumplió con los requisitos, nada más. No es un criminal, no es una cárcel. Muchas tienen pinta de eso, no deberían, pero saber que la persona extranjera tiene derechos y que hay que proteger esos derechos por todos los mecanismos que tenemos. Por último, yo sí agregaría en tomar en cuenta que, por lo menos, y eso sí lo digo claramente en Día MSC, las consecuencias de establecer un juicio de amparo, las posibilidades de qué nos va a pasar, qué es lo que le va a pasar al extranjero, que por sus condiciones puede pasar un escenario u otro escenario. Los criterios de los jueces se involucran también muchísimo cuando estamos hablando de este tipo de suspensiones. Y que muchas veces la salida no depende y no tiene que absolutamente ver con la pericia 100% del abogado. Entonces, yo creo que más abierto, lo que siempre les diría, escuchen a un especialista que te dé opciones reales. Yo creo que una promesa de liberaciones inmediatas o cuestiones que parecen magia, a lo largo de mucho tiempo, tanto el licenciado Abraham, el licenciado Ernesto y su servidor, nos hemos dado cuenta que esto tiene que ver con incluso avances, políticas migratorias, momentos históricos que vive México a partir de la migración, y siempre va a haber consecuencias distintas. Entonces siempre es importante dirigirte con un especialista y pues lo más importante, o sea, síganos en nuestras redes, denle clic, compartan con todas las personas y pues aquí estamos para lo que necesiten.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Para los que están aquí al final de este video, que siempre es difícil ver videos completos de derecho, regálenos un like, regálenos un compartir. Ya saben que de esta forma se continúa posicionando un video y pues si aprendieron algo, sería una excelente forma de agradecerlo. Muchísimas gracias a todos y pues estaremos aquí en los siguientes videos. Y nos despedimos como siempre, licenciado José Luis, ¿cómo? Nadie es ilegal en este mundo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, amigos.